Estamos en Circuito Cultural, son las 4 de la tarde con 16 minutos y queremos habitar un espacio que la verdad es que nos recuerda las fragilidades y probablemente quizás cosas que incluso a estas alturas estamos evadiendo. Lo estábamos conversando fuera de micrófono con nuestra invitada, la artista visual Carola Sepúlveda, que está con una instalación hasta el 7 de enero en el GAM, en la Sala de Artes Visuales del GAM, que se llama Espacios Hablados, de sombras, cotidiano y confinamiento. Ya con la última palabra, más o menos sabemos hacia dónde vamos. La crisis de la pandemia del COVID-19, que yo le decía a Carola afuera de micrófono y les digo a ustedes también hoy día, a veces siento que pasó hace muchísimo tiempo y hasta hace muy poco todavía estábamos, si no confinados, estábamos en periodo de pandemia todavía por este virus. Entonces es loquísimo lo que pasa ahí cuando nos reconectamos con esa fragilidad, con ese espacio habitado y hablado también, en este caso, a propósito de esta instalación que nos propone Carola Sepúlveda. Ya la nombrábamos, la presentamos, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras en Circuito Cultural. Hola Muriel, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, por estar acá. Y por dejarnos entrar a este mundo. Siento que es como que abriste un espacio de tu casa, de tu taller, de tu creación y nos dejaste entrar a tu mente un poco con esta instalación. Cuéntanos, primero que todo, y antes de pasar a esto propiamente tal, ¿qué fue para ti la pandemia del COVID-19? Bueno, un poco lo decías tú, que es encontrarnos con nuestra fragilidad, sobre todo en un mundo donde parecía estar todo bien resuelto, con tecnología, con avances médicos. Habitamos un mundo de mucha seguridad, tal vez súper ilusoria después de esto. Cuando partió el confinamiento, yo me proyecté hacia atrás y me puse a investigar sobre la peste negra. Entonces me preguntaba, ¿qué es lo distinto? Oye, pero es que todo eso para las similitudes, o sea, hasta la época, como la principios de siglo. La manera en que entró Occidente, claro. También vino de Oriente, entró, bueno, por los mercados, por los mares, entró a Italia, y de Italia se extendió en lo que era Occidente en ese momento. Claro. Entonces, sí. ¿Qué te pasó con esa investigación? ¿La representación de o solo la historia? ¿Qué te interesó de lo que encontraste ahí en esa historia sobre la peste negra? Mira, lo que yo encontré y que probablemente es lo que andaba buscando, es que qué es lo más intrínseco a nosotros, a pesar del paso de los siglos. Entonces me encontré, o sea, también desde la subjetividad absoluta, con que es ese miedo instintivo, natural, primario, a la muerte, a lo desconocido y el instinto de supervivencia. Entonces decía, es lo mismo, es mirarse con un espejo de siglos de distancia y estar en el mismo punto. Tal vez para ellos, siglos atrás, era distinto porque se morían más temprano, era un mundo más rudo, más hostil. Las expectativas de vida eran súper bajas, eran otras, de años en el fondo, claro. Entonces, tal vez incluso con nosotros más fuertes. Claro. Entonces me encontré en el mismo escenario, pero con la diferencia que acá había hoy una interconexión absoluta. O sea, no veías a nadie, no respirabas encima de nadie, no sentías la temperatura de nadie, pero estabas súper conectado. Entonces era lo que yo veía, lo diferente. Esta hiperconexión, a pesar de estar todos muertos de miedo, viendo qué está pasando en esta oscuridad, en esta incertidumbre. Uy, qué heavy el contraste de eso, como que ahora lo dices y quizás en algún momento lo pensamos. Claro, pues hace un siglo atrás nadie conversaba con nadie porque todo el mundo se aisló. Y acá también nos aislamos, pero la tecnología en el fondo nos trató de conectar, pero nos conectamos realmente. ¿Qué nos pasó? Hay una cosa ahí como de la comunicación que quedó dando vueltas, Carola. ¿Tú la tomaste? Yo la tomé porque, bueno, cuando ya me vi confinada con dos niños, unos chiquititos, estaba cumpliendo 5 años, el otro chico cumpliendo 12, entrando a preadolescencia, me vi ahí con mi hijo en la casa, tratando de protegerlos,
rearmando el mundo, todas las rutinas dentro de la casa, empezaron las clases por Zoom rápidamente. Uf, todo un mundo ese. Exacto. Un mundo aparte. Y claro, y no solo yo en lo particular estaba además terminando un magíster, escribiendo mi memoria, cerrando contenido, etcétera, inventando un mundo dentro de la casa. Entonces yo también veía en redes, porque esta era como la novedad que yo había encontrado, que había empezado a hacer la casa, el gimnasio, la oficina, el colegio, además cocinabas tú, además... Todo. ¿Cachai? Entonces Todo. esto se empezó a volver un espacio circular. Y dentro de esta incertidumbre que yo veía, que era como esta oscuridad simbólica, que de hecho está muy presente la oscuridad en mi instalación, en el GAM. Entonces, bueno, una cosa súper importante es que yo, en toda mi carrera, mi trayectoria como artista, he trabajado con el cotidiano íntimo, con el cotidiano hogareño. Entonces, encontrarme con este espacio para mí no era novedad. Claro. ¿Te fijas? Porque siempre he trabajado en torno a esto. Claro. Pero el tuyo se saturó un poco, ¿le diste una vuelta a tu espacio íntimo o fue Lo que pasa más orgánico para ti? fue más orgánico porque yo siempre, yo soy como una ostra también. Ya. Yo trabajo en mi casa, yo salgo a cosas puntuales de mi casa. ¿Te fijáis? Pero Como acá. Como acá, claro, hoy me vine para acá. Pero yo tengo mi taller en mi casa, trabajo en mi casa, hago todo en mi casa y salgo a dejar a los niños al colegio, etcétera. Entonces para mí ya era un espacio habitual, solo que obviamente que se agudizó, se llevó al extremo. Entonces, bueno, había pasado hace poco, nada, la revuelta, el estallido. Entonces yo empecé a conectar. Yo no era ni soy tan asidua a redes, la verdad, pero yo había empezado a ver muy seguido, a meterme mucho para ver qué estaba pasando, para saber cosas que de pronto a través de los medios tradicionales no veíamos. Entonces era una manera para mí de estar al día, estar ahí. Y de pronto vi esta conversación furiosa, sobre todo en Twitter, y de pronto empezaron a aparecer frases alusivas a estos espacios cotidianos, como ¿a qué lado cuelgo el calcetín? Y te fijas, cosas que antes de eso yo no había visto. Y dije, están empezando a mirar sus casas, como la obsesión mía, como artista. Como del paso de las cosas que estaban pasando acá en Chile en ese momento, tú dices como desde todo el estallido. La revuelta, exacto, que fueron todos esos meses. Sí, de hecho la pandemia encerró, estalló en sus casas. Sí, efectivamente. Fue un corte de las manifestaciones, fue un corte de todo por la pandemia. Exacto. Entonces hasta ese momento, bueno, la furia siguió. Claro. Dentro como de red y ya está bien, o sea, pasaron cosas. Pero igual es como que hubiese pasado en las calles si no hubiese venido la pandemia, si no hubiese venido el temor a morirnos, el contacto con los otros. O sea, hubiese seguido proliferando la revuelta o también hubiese decaído. Es interesante también esa... Es interesante, bueno, es un mundo posible. Claro. Por donde no nos fuimos. Claro, por donde no fue, pero donde sí fue al interior de nuestras casas. Fue al interior de nuestras casas y bueno, la verdad es que ahí ya podemos meternos también en otro tema, porque finalmente lo que se reclamó, porque el estallido hubieron demandas absolutamente justas, necesarias, cosas que como país no nos habíamos hecho cargo, etcétera, y de repente la olla simplemente reventó. Las derivas que tuvo eso, las posibilidades, las soluciones políticas, etcétera, pueden haber sido muchas o pocas. Finalmente se dio como se dio. Nos encerramos. El proceso social siguió en nuestras casas, lo laboral siguió en nuestras casas, nos encerramos con todo eso en el fondo, y nos volvimos hacia adentro. También la solidaridad se expresó, o sea, las ollas comunes empezaron a funcionar, se empezó a alimentar a la gente, no sé, me acuerdo haber visto a un abuelo que lleva 5 días sin comer en su casa, y estas organizaciones, o sea, la solidaridad estuvo. Y estas organizaciones de vecinos empezaron a llevar alimentación a estas familias. Sí. Cuando se habían cortado los sueldos, se habían cortado los trabajos, las personas que viven al día a día no podían salir o no tenían ya quien vender. Entonces fue una crisis súper grande. Entonces mi trabajo, que habla sobre estos espacios hablados en confinamiento, yo tengo súper claro que es una parcialidad, que es de quienes pudimos quedarnos en cuarentena en las distintas condiciones, de menos a más, pero quienes finalmente pudimos quedarnos en nuestras casas.
Que no fue el caso de muchas otras, pero esta parte de las personas que sí pudieron quedarse confinadas. Carola Sepúlveda nos está acompañando esta tarde en nuestro programa Circuito Cultural Artista Visual. Está con esta instalación gratuita en el GAM, en la Sala de Artes Visuales, en el edificio B, que es el -1. La Sala de Artes Visuales está en el edificio B, en la parte de abajo, para que se vayan ubicando, para que lleguen derechito a recorrer esta instalación, que está de martes a domingo de 10 a 21 horas y, como comentábamos al comienzo, hasta el 7 de enero. Así que todavía tienes tiempo, espacio para poder recorrerla. Ojalá varias veces, porque yo creo que dependiendo del día, de la hora, de cuán apurado estamos transitando por el centro de Santiago, puede que la vivamos de manera distinta. Carola, entremos de lleno a llévanos de la mano hacia ese espacio que, bueno, como bien dice el título, claro, tiene mucho de oscuridad, de representación del confinamiento, de lugar, amores comunes, desde, no sé, las cosas simples, pequeñitas que viste en el interior de tu casa, que probablemente ya has visto muchas veces antes también, que ahora quedaron ahí, mascotas, no sé, de todo presente en este espacio. Mira, es súper importante que entre todavía como por antes de empezar a producir el proyecto, porque partió de una pregunta. Cuando yo estaba en mi casa, en toda esta situación, en este contexto del que hablamos, yo empecé a refugiarme en ciertos rincones de mi casa, en las sombras hogareñas, que yo venía trabajando con las sombras hogareñas, había escrito un ensayo sobre las sombras hogareñas de mis plantas, sobre todo. Empezaron a ser mis lugares de refugio donde yo encontraba como cierta calma o cierta como lugar donde ordenaba mis cosas, donde priorizaba, etcétera, veía cómo iba a proteger a mi familia, de qué manera me estructuraba. Entonces, como yo empecé a ver como que empezó a aparecer el cotidiano en los posts de redes sociales, empecé a preguntarme si a otras personas le podía pasar lo mismo que me estaba pasando a mí, que yo lo veía natural en mí, como artista que siempre he trabajado con el cotidiano hogareño. Claro. Entonces empecé a hacer la pregunta, primero a algunos conocidos, a través de redes también, y resulta que ¿pero muy personalmente o muy como personalmente? No, esto es todo muy íntimo. Desde el inicio, como hablarle directamente a una persona. Sí, qué bueno que tú lo mencionas, porque todo es muy íntimo. Desde el primer momento hasta la misma instalación que hay ahora, todo es muy íntimo, todo es muy tú a tú. Empecé a hablarles, decirles, me presentaba, esta soy yo, este es mi trabajo, mi página, estoy en esto y quiero preguntarte esto. Hay un espacio, un objeto o un ritual secularizado que empezó a darse en esta semana, en estos meses, porque esto partió muy luego, este proyecto, que te haga sentir contenido, que te dé un cobijo o que te abra ese espacio a esas preguntas fundamentales que en cualquier otro momento de la vida puede parecer un cliché, como decir un trozo de pan, una taza de café, tener un techo, tener a mi familia, porque esas son las respuestas que me llegaron. ¿Te fijas? Y empecé a tener esta retroalimentación, estos relatos. Entonces yo me sentía como la tesorera de estos relatos. De una confianza, porque empecé primero con personas conocidas y luego con personas que no conocía. Entonces igual depositan una confianza en ti importantísima sobre sus momentos de contención. Se dieron conversaciones muy íntimas, conversaciones que tú tendrías con un amigo muy cercano, de decirte cosas muy delicadas y abrirte y decir como, me siento así, ¿te fijáis? Entonces yo me sentí súper sorprendida, como de esa confianza y de evidenciar, o sea, yo desde el arte siempre estoy hablando desde la subjetividad, pero para mí era en ese momento evidenciar la necesidad de hablar sobre de lo que me estaba pasando, lo que estoy sintiendo, aparte de la coyuntura. Claro. Entonces, Espacio al lado es este lugar, esta capa íntima que flotaba, que gravitaba en medio de esta oscuridad, de incertidumbre, de miedo, de rabia, que estaba pasando. Y en general estas capas de realidad nunca se expresan, porque siempre hay coyuntura, y acá la coyuntura y la emergencia era absoluta y radical, pero estaba ahí. Y eso es lo que yo represento ahora en mi exposición. Esa capa de realidad sensible, íntima, cotidiana,
y las imágenes que tú viste de estas pinturas son la representación de los relatos que estas personas empezaron a hacerme llegar. Entonces, son tuyas, pero también son o sea, no son tan tuyas, o sea, ¿qué iba a decir? Son tuyas, pero no son tuyas, pero son tuyas en realidad, porque también tú las representaste yo de las alguna representé, manera. Los relatos, estábamos en pandemia, entonces el relato, yo decía, bueno, ¿cómo lo represento? Agarro un poco de acá, otro poco de acá, Google, etcétera, armado como un Photoshop en la tela. A todo esto yo había vuelto a pintar después de más de una década sin tomar los pinceles. Yo estaba en una producción fotográfica, bueno, sigo en todo caso, muy sostenida y de investigación y de experimentación. Y tomé los pinceles de nuevo y me di cuenta que muchas personas o artistas habían vuelto a sus oficios como primeros. Claro. Como el que estaba haciendo música electrónica volvió a la guitarra. Claro. Los fotógrafos volvieron al laboratorio. Yo retomé como mi primera forma de expresión, que fue el pincel. ¡Qué maravilla! Fui a buscar mis óleos, claro. Estaban todavía vivos, ¿cachai? Entonces fue súper bonito. Hubieron cosas bonitas como estas, ¿te fijáis? Sí. Ahora, cuando tuve las imágenes, yo pensaba, ¿cómo represento? Tenía las imágenes literarias escritas, ¿cómo represento esto? Entonces la foto no me era suficiente porque necesitaba otra densidad. Porque decía, bueno, estos pensamientos, este flujo que viene y vas con unos datos súper inacibles, que se corta el internet y se termina, ¿te fijáis? ¿Cómo le doy una densidad? Entonces dije, bueno, el óleo, la sensualidad del óleo, los tiempos ralentizados del óleo, porque además yo pinto de manera muy clásica, caballete, velatura. Se nota como en la factura de la pintura, ¿no? Como que esto es clásico, muy clásico. Clásica. Además yo soy de la Chile, que es una escuela también muy clásica, donde uno aprende técnica, oficio. Claro. Entonces, bueno. Es parte de eso. Ahora, al llevarlo a la instalación, Carola, quizás ahí para ir redondeando también y dejarles también esta invitación a lo que la gente se va a encontrar cuando nos paseemos por tu instalación, es una mezcla de todo eso, porque en el fondo la instalación tiene ese enfoque también de poder unir muchas disciplinas o muchas técnicas, ¿no? Con lo tecnológico también, y cómo se cruza aquello. ¿Qué le dirías también ahí a la gente que va a recorrer este espacio? Es un poco tu casa, es un poco tu recuerdo, tu representación. Mi casa, también es un poco la casa de todos. Es un poco la casa de todos. Uy, me hiciste acordar. Mira cómo me llevaste a ese mismo tiempo. ¿Te acuerdas cuando se hablaba a propósito de crear una nueva constitución? La casa de todos. Ah, chuta. Dije, uy, estamos como volviendo a 2-3 años atrás contigo, con la exposición, con este momento que estamos... Uy, sí. El flashback es inevitable. Pero bueno, sí, en la casa de todos, en lo íntimo. En lo íntimo. En lo íntimo. No en lo público, que en lo hogareño. No, o sea, a ver, cuando uno vive en sociedad, claro, vive en lo micro y vive en lo macro. O sea, por supuesto, no pretendo enajenarme de eso. Bueno, sabéis que mi exposición es bien compleja porque tiene un montón de elementos. Son estructuras circulares, todo recuerda al círculo, y en ese círculo en el fondo es la circularidad del tiempo que vivimos. Como una frase que da vueltas por ahí, que salió en ese momento en mi trabajo, como me doy cuenta que pasa el tiempo porque veo que se acaba la mantequilla. Entonces, este tiempo de que tú no te das cuenta de que pasó el día y estoy en lunes, martes, miércoles, y está el cerro de ropa, bueno, te vas a encontrar en la exposición con un tránsito que va desde la oscuridad, que te va llevando a otras oscuridades fulgurantes, que son unas sombras que yo proyecto en un muro de papel que también está hecho a mano por unos artesanos japoneses. Te vas metiendo de a poco de esta sombra a estas fulguraciones oscuras, y luego hasta que te metes al núcleo más denso, donde está la luz, el color, la calidez del cotidiano. Vas entrando y te vas metiendo como en un útero. Hasta que llegas dentro y todo ese espacio representa, o sea, ¿qué lugar más seguro? ¿Qué lugar más cálido y seguro que quizás volver al origen, donde podamos refugiarnos, donde no teníamos miedos, además? Qué linda la pregunta, quizás a la gente que nos está escuchando. Antes de ir,
pregúntense, o antes de entrar a toda esa oscuridad y a ese núcleo de luminosidades también. Luminosidades y fulguraciones oscuras. Y fulguraciones, de luminosidades y oscuridades también, como la vida misma, preguntarnos, ¿y cuál es ese lugar, ese momento, ese lugar en nuestra casa, en nuestro cotidiano, que nos hace sentir contenidas, que nos hace sentir en paz, a lo mejor un poco más protegidas de lo que está afuera y que claramente no era tan certero como lo habíamos a lo mejor imaginado o ni siquiera lo estábamos planteando, y que este tiempo tan loco que vivimos hace unos años atrás, entre estallidos y pandemias, nos hizo decir, bueno, teníamos que parece que removernos un poquito, sacarnos de nuestro lugar cómodo, claramente. Carola Sepúlveda nos lleva un poco hacia allá a recordar, a hacernos las preguntas, a no olvidar, ¿por qué no? Puede ser también una opción. Estamos invitándote a espacios hablados de sombras, cotidiano y confinamiento en la Sala de Artes Visuales del GAM, Alameda 227, Centro Cultural Gabriela Mistral, de martes a domingo de 10 a 21 horas. Recórrela, es totalmente gratis, déjate llevar y entra hasta el núcleo mismo de esta exposición. Carola, un gustazo tenerte acá y conversar contigo esta tarde. Muchas gracias.